En el tema anterior veíamos acerca de la gran elección. Y no es que nosotros hayamos elegido ser hijos de Dios. No es porque nosotros hayamos elegido servir a Dios, sino porque Dios nos eligió a nosotros. Debido a esa elección, Dios ha dado un gran poder a todos los que eligió. Al principio, la promesa era para toda la humanidad. El poder era para toda la humanidad, el regalo era para todos. Pero después de que Adán desobedeció a Dios, vino una serie de desavenencias, de diferencias, y entonces no todos recibieron el poder de lo alto, que es lo que Dios dio a todos sus elegidos. Sin embargo, dentro de esa elección hubo personas que recibieron ese poder que Dios les dio, pero no todos lo supieron valorar, no todos lo supieron agradecer. Vamos a recordar un poquito en qué consistía ese poder que Dios dio para todos en forma general. Primero vamos a definir qué es poder. Y para ello, pues yo les quisiera pedir la colaboración de ustedes para que me dijeran una definición de lo que es poder. El tema de esta tarde se llama el poder de lo alto, el poder que desciende de Dios. ¿Y dónde está Dios? Dice el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo, que Dios habita en lugar inaccesible, donde ojo humano no puede ver. Allá, desde allá, hace descender su poder. ¿Qué significa poder? Hermano Abraham, una definición de poder. Una definición de poder puede ser la capacidad de hacer algo. Muy bien. O capacidad. La autoridad de hacer algo. Capacidad. Otra definición, hermano Isaías. Es exactamente lo mismo, que está con otras palabras. Es la facultad, la capacidad de poder realizar algo, ya sea personalmente o a través de otras. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano Heber. Sí, esa es la definición. Hay muchas definiciones. Dios es todopoderoso. Es decir, tiene todo el poder que nadie más tiene. Hay muchas definiciones acerca de lo que es poder. Hermana Cecia. Posesión. Bueno, está bien. Otra definición, hermana Claudia. Potencia. Muy bien, poder, potencia. Otra definición, hermana Jimena. Autoridad. Muy bien. Otra definición, hermana Nandi. Bueno, buscaríamos muchas definiciones de poder, de la palabra poder. Ya dijimos que es autoridad, que es capacidad de hacer algo, que es todopoderoso, todo lo puede, pero hay muchas formas de definir la palabra poder. El Espíritu de Dios es poder, la fuerza, imperio, gobierno, pensamiento, sentimiento, influencia, todo eso son definiciones de poder. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ahí se vio su poder. Ese poder que Él mostró viene de lo alto. Vamos a ver Génesis capítulo 1, muy conocido, ¿verdad? Todos nos sabemos qué es lo que dice Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el
En el principio creó Dios, ¿qué, hermanos? Los cielos y la tierra. En el principio tuvo ese poder de crear. Versículo 2, que dice, La tierra estaba vacía y desordenada, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Muy bien. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ese poder de crear, de hacer. Allá en Colosenses capítulo 1 dice que Cristo es el creador de todo, porque todo lo hizo por Él y para Él. ¿Hay diferencia entre el Espíritu de Dios y el poder creativo del Hijo de Dios? ¿Hay diferencia? No, estamos hablando del poder de lo alto, de donde descendió el Hijo de Dios, o sea Cristo, o sea Jehová, el que se mostró a los hombres. ¿De dónde descendió? De Dios. Así como el Espíritu de Dios descendió del mismo Dios. Allá en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos. Está hablando en término plural. Algunos teólogos afirman que era el mismo Padre el que estaba ahí con el Hijo y que hicieron al hombre. No es así, hermanos. El Padre, Él siempre ha habitado allá en lo inaccesible de los cielos, donde un ojo humano no puede ver. Quien ocupó ese lugar era su Espíritu. En el Antiguo Testamento se llama Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento se llama Espíritu Santo. Ese poder que Dios utilizó para poder crear los cielos y la tierra, lo usó durante todo ese periodo y se lo dio a esos elegidos. Vamos a ver allá, hermanos, en Éxodo 9:16. Este texto, hermano, lo vamos a ir recordando a través de este tema. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Muy bien. Aquí no aparece la palabra poder. ¿Qué aparece, hermanos? La palabra ¿qué? Potencia, que es un sinónimo de poder. Dice, yo te he puesto para declarar en ti mi potencia. Y ya vimos que una de las definiciones del poder es precisamente el Espíritu de Dios. Dios puso en Moisés su Espíritu. Allá en Números capítulo 11, vemos una parte importante, hermanos, de este poder. Números capítulo 11, vamos a ver allá en el versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cuál es el espíritu que estaba en Moisés, hermanos? ¿Cuál es el espíritu que estaba en Moisés? Precisamente ese, el Espíritu de Dios. Dios puso de su Espíritu en Moisés, y ese Espíritu lo iba a poner en quién, hermanos, según esta lectura. Aparte de Moisés, Moisés tenía el Espíritu de Dios. ¿En quién? En 70 varones que fueron escogidos. Vamos a ver el versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del espíritu que
que estaba en él. ¿Qué espíritu estaba en él, hermanos? El Espíritu de Dios. Tomó de ese espíritu y puso en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El Espíritu de Dios estuvo en aquellos 70 ancianos que Moisés escribió delante de Dios para que Dios dejara de su espíritu en ellos. Pero hubo 2 varones que no descendieron a donde estaban los 70 junto con Moisés, Eldad y Medad. Ellos se quedaron en el campo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Ellos habían sido de los elegidos también y Dios puso el espíritu, su espíritu, pues los puso sobre ellos. Versículo 26. Y habían quedado en el campo 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, o sea, entre los mencionados por Moisés, entre los que estaban, entre los 70 varones que había mencionado Moisés. Dice, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Dios cuando elige, y Dios eligió a esos varones que no bajaron junto con los 70 al tabernáculo, alrededor del tabernáculo, para que recibieran el Espíritu de Dios, se quedaron en el campo. Pero ellos también, al estar en la lista, recibieron el Espíritu de Dios y profetizaron. Y hubo un joven, hermanos, que se quejó: si ellos no estuvieron aquí, ¿cómo es que están profetizando? Impídeselos, Moisés, impídeselos, no los dejes profetizar. ¿Se acuerdan la respuesta de Moisés? ¿Estás celoso por mí o por qué? ¿Estás celoso por mí o por quién? Déjalos, ojalá y que todo el pueblo profetizara. Era el poder de Dios que había sido derramado en ellos. Ahí, en ese caso, ¿cuál era el poder de Dios, hermanos? Profetizar y gobernar los 70 ancianos junto con Moisés. Pero vamos un poquito más adelante, hermanos. Ese poder que tenían ellos no solamente era para profetizar, tenían el espíritu de sabiduría, tenían el poder de Dios en sus manos. Allá en el capítulo 14, cuando el pueblo de Israel estaba por llegar al Mar Rojo, el ejército egipcio, los soldados del faraón, iban tras ellos. ¿En qué iban, hermanos? En un taxi, en un Uber, en un avión, en un tanque de guerra. Un carro de guerra. En sus carros, en sus carruajes, sus carros que usaban para la guerra, que no era ninguno de lo que mencioné. Eran los carruajes que se usaban en ese tiempo. ¿Quién iba más rápido? ¿Los carruajes o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía que estar arriando su ganado, tenía que estar cargando sus cosas, y había niños y había ancianos, lo cual dificultaba su paso. Sin embargo, el poder de Dios se había manifestado en ese momento. Puso una columna de fuego que impedía al ejército egipcio llegar a donde estaba el pueblo de Israel. Y entonces llegan al pueblo de Israel. Esa lectura está en Éxodo capítulo 14. ¿Qué versículo, hermano? Un punto para el que diga. Ah, no, ¿verdad? Eso ya se terminó. Dios, y bueno, el pueblo le reclama a Israel, a Moisés, que no estaba mejor allá. Ya teníamos sepulcros, aquí nos van a matar, ¿y dónde vamos a reposar? ¿Dónde nos van a enterrar? Y Moisés va con Dios y le dice: Señor, mira al pueblo. ¿Qué no tienes de mi poder? ¿Qué no tienes de mi espíritu? Alza tus manos.
ya te he depositado, ya te he dado ese poder. ¿Qué capacidad tenía Moisés para hacer lo que hizo? ¿Qué capacidad? El poder de Dios, ¿verdad? Y alzó sus manos. ¿Y qué pasó? Las aguas se abrieron y ellos pasaron como en tierra seca. El ejército egipcio, al ver que ya se había desaparecido la columna de fuego, empezaron otra vez a perseguir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ya casi había atravesado el Mar Rojo, que se abrió por el poder de Dios que puso en quién. ¿Quién abrió el Mar Rojo? Fue Dios a través de Moisés, porque Dios, acuérdense, le había dado el espíritu, el poder a Moisés. Y entonces, cuando los soldados egipcios vieron esto, dijeron, no estamos peleando con el pueblo, estamos peleando con Dios, y quisieron regresar, pero en ese momento, ¿qué pasó, hermanos? Las aguas se cerraron. Ese es el poder de Dios, hermanos. Lo mismo sucedió allá en Números 11. ¿Se acuerdan? Moisés, estamos cansados de comer ese grano que cae del cielo, queremos carne. Y Dios les quitó el maná. ¿Durante cuánto tiempo? 1 mes. Y no comieron del maná. ¿Qué comían? Codornices. Y comieron tantos que dice ahí en el capítulo 11 de Números, que se les salía por las narices. Y hablo de narices porque eran muchas, las de todo el pueblo. El poder de Dios estaba manifiesto. El poder de Dios fue también con Josué. Dios le dio de su espíritu, de su poder, de su capacidad, de su autoridad, de su gobierno, para que Josué, cuando levantó las manos, ¿qué pasó? El sol se paró, ¿en dónde? En Gabaón. ¿Y la luna en dónde? En Israelón. Y tú, luna, detente. ¿Y qué hizo el sol y la luna? Y yo pregunto, hermanos, ¿solamente se paró el sol? ¿Solamente se paró la luna? ¿Qué hubiera pasado si solamente el sol se hubiera parado? Y la luna también. ¿Qué hubiera pasado? Pues una gran colisión, porque todo se mueve sincronizadamente, hermanos. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el periférico cuando un carro se para? ¿Qué sucede? Chocan, de atrás lo alcanza. O chocan o se paran y producen un gran embotellamiento. ¿Sí o no? Y el sol y la luna se pararon. El poder de Dios no solamente llevó a que Josué parara el sol, aunque Josué no lo paró. ¿Quién lo paró? Dios, pero le dijo, usa tu poder para el sol. Muy bien, el poder que Dios le dio a sus hijos. Gedeón, que venció a un ejército casi de 100,000 soldados. ¿Con cuántos hombres, hermanos? Con 300 hombres. Era el poder de Dios. El poder de Dios se manifestó de muchas maneras. Y sucedieron hechos increíbles. Se abrieron las aguas del Jordán, cayó el muro de Jericó, entraron a la tierra prometida y se siguió manifestando durante muchos años, durante muchas maneras. Hay un episodio que me llama la atención mucho, hermanos, y que voy a mencionar más adelante. Cuando aquellos 3 varones fueron echados al horno de fuego, ¿qué sucedió, hermanos? No se quemaron, muy bien. Tiene mucha razón nuestra hermana. Pero ¿quién fue el que se quemó? ¿O quiénes fueron los que se quemaron? Los que los arrojaron al horno de fuego.
¿Y por qué no se quemaron? Porque el Espíritu de Dios, porque el poder de lo alto estaba con esos varones. ¿Cuántos de sus cabellos se quemaron con todo el calor que había en ese horno? Ninguno. ¿Salieron calvos? ¿Salieron quemados? Ni un solo cabello se quemó de sus cabezas. Era el poder de Dios, como Daniel también usó el poder de Dios para cerrar la boca de los leones. El poder de Dios, hermanos, el poder de lo alto. En todo el Antiguo Testamento, ese poder de lo alto se llamaba Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. El profeta Joel en el capítulo 2 habla de una profecía en el cual ese espíritu, ese poder, esa capacidad, esa autoridad, ese gobierno iba a ser derramado ¿en quién? En todos, grandes, chicos, jóvenes, todos hermanos, iban a poder recibir el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo se cumplió eso, hermanos? En el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue mencionado allá, que era el poder de Dios, se manifestó ahora acá. Vamos a ver Lucas 24:49, hermanos, comparado con Hechos capítulo 2, verso 5. ¿Quién lo tiene? Lucas 24:49. Y aquí yo envié la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. De potencia de lo alto. Muy bien. Allá en Mateo capítulo 7, verso 22, nos habla de ese poder de lo alto que fue derramado. El Espíritu de Dios fue derramado aún en los que no lo merecían. Capítulo 7 de San Mateo, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El poder de Dios, ¿qué es lo que hace, hermanos? Que el hombre, aunque no lo merezca, puede sanar enfermos, ¿sí o no? Puede echar fuera demonios, ¿sí o no? Puede resucitar muertos. Es el poder de Dios, pero muchos no lo supieron aprovechar. Y esos que no lo supieron aprovechar serán arrojados al lago de fuego y azufre. Pero el poder de Dios está ahí. Cristo Jesús dijo, enviaré otro consolador, el cual os guiará a toda verdad. Enviaré mi espíritu, o sea, enviaré mi poder sobre todos. Y lo cumplió, hermanos, Hechos 2, 5. Vamos a leer desde el 4, hermana, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba a que hablasen. Ahora sí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estando confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Siguiente. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Muy bien, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó en ese día del Pentecostés? Que el Espíritu de Dios, que el poder de lo alto se manifestó en ellos. ¿Cómo se manifestó? Empezaron a leer en lenguas. Pero no solamente empezaron a hablar en lenguas, sino que se cumplió lo que dice allá en Lucas 10, 22. ¿Qué es lo que dice en Lucas 10, 22?
que tendrían poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para decirle algo, hermano. Dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Siga leyendo. Y vuelto particularmente a los discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muy bien, gracias mi hermano. Ahí en Lucas capítulo 10 dice, ¿qué versículo leyó, hermano? Leí el 22, 23. Bueno, voy a leer el verso 19. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes. ¿Esto era literal o era simbólico, hermanos? Literal. Era literal, pero también simbólico. ¿Quién oyó sobre las serpientes, hermanos? ¿Se acuerdan allá en la isla de Melita lo que sucedió? Pablo tomó leña para hacer un fuego, para calentarse, porque habían naufragado. Y entre la leña, ¿qué iba, hermanos? Una serpiente, pero muy venenosa. Y se prendió del brazo de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió la serpiente y la serpiente cayó ¿en dónde? En el fuego y se quemó. Hermanos, les dio potestad para hollar sobre las serpientes. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, el poder de lo alto. Y luego dice, y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. ¿Por qué? Porque tenían el poder de lo alto, el poder de Dios. Ese espíritu que Dios derramó en ellos, allá en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que Felipe llegó a predicar a Samaria y predicó la palabra y la gente oyó la palabra de Dios y vio las señales que hacía Felipe. ¿Por qué Felipe podía hacer esto, hermanos? Sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. ¿Por qué lo podía hacer? Porque tenía el poder de lo alto, tenía el Espíritu Santo en él y la gente en Samaria creyó. Entonces Pedro llegó a Samaria y empezó a predicar ahí y a bautizar a la gente para que también recibieran el Espíritu Santo, también recibieran el poder de lo alto. Dentro de esa predicación que ejercieron en Samaria, había uno que había sido mago y que decían todos, este es el poder de Dios, esta es la virtud de Dios, es otra definición de poder. Este es, decían de Simón, y Simón mismo reconoció que el poder que tenían los apóstoles era superior al poder que tenía él. ¿Y qué les dijo Simón el mago, hermanos? Denme de eso. Cuando vieron que por la imposición de manos recibían el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de lo alto, les ofreció dinero. ¿Cuánto quieren? Para que yo también pueda poner las manos, impartir el Espíritu. ¿Qué le contestó Pedro, hermanos? Tu dinero perezca contigo. Este negocio no se compra con dinero. Es Dios el que da este poder, hermanos. Y lo manifestaron siempre. Todos los hijos de Dios lo manifestaron. Vamos a ver una lista ya en Hebreos 11. ¿Cuántos hombres se mencionan ahí, hermanos? Por nombre, son 20 y tantos hombres.
Y sin nombre son miles y miles de personas que tenían el poder de Dios, que tenían el Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a ir concluyendo. El poder de Dios solamente se manifestó en el Antiguo Testamento, cuando estaban allá en el huerto, en el desierto del Sinaí. Solamente se manifestó ahí cuando el fuego se manifestaba y del tabernáculo salía ¿qué? Humo y fuego. Era el poder de Dios. Solamente llegó hasta ahí ese poder de Dios. Allá en el capítulo 3:3 de la segunda epístola de Pedro nos habla de un poder más grande. El poder de Dios. Ese poder de lo alto no solamente sirve para dar vida, también para dar muerte. ¿A quién le dará vida y a quién le dará muerte? En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el verso 9, nos dice que todos los que participaron en la segunda resurrección, incluido con ellos al diablo y sus ángeles, incluido con ellos la bestia y el falso profeta, incluido con ellos la muerte y el fuego cayó. A unos les dio vida, a los que estaban dentro del campo de la ciudad amada, al campo de los santos, y muerte a los que estaban fuera. Ese fuego que caerá del cielo, hermanos, y que destruirá absolutamente todo, es el poder de Dios. Es el poder de lo alto. Y bueno, ahí se manifiesta el poder de Dios. Hasta ahí llega, hermanos, el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 21. Y yo, Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva, porque todo el mar ya no es y la tierra ya no existe. Y vio cielos nuevos y tierra nueva. El poder de Dios, el poder de lo alto, hermanos. El gobierno que tiene Dios, la capacidad que tiene Dios, el imperio que formará Dios, hará que haya esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Es ese poder que Dios nos ofrece ahora, hermanos. ¿Cuántos de nosotros ejercemos ese poder? ¿Cuántos de nosotros utilizamos con bien ese poder? Vamos a ver ahora la segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos ¿qué? Profetas. Y esos falsos profetas hablaban en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. Pero, ¿en verdad hablaban en nombre de Dios, hermanos? No, dice de esa manera la palabra de Dios: como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición, que supuestamente tienen el Espíritu de Dios o que realmente lo tienen, pero que se apartan, que no lo saben usar correctamente. Dice, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, los ángeles eran ángeles ¿de quién, hermanos? De Dios. Pero se rebelaron y se volvieron ¿qué? Demonios, se volvieron rebeldes. Y ese espíritu que tenían de Dios, ese poder que tenían de Dios, lo dejaron por un lado. Y son
reservados para el gran día del juicio. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados, ¿para qué, hermanos? Para el juicio. Nosotros, todos, hermana Claudia, usted tiene el poder de Dios. ¿Lo utiliza? Hermano Abraham, usted tiene el poder de Dios. ¿Lo utiliza? Todos tenemos el poder de Dios. Hermano Armando, utiliza ese poder de Dios, ese poder que Dios depositó en usted. Estamos desperdiciando, hermanos, el poder que nos da Dios. Y llegará el momento en que Dios nos pedirá cuentas. A ver, de lo que te di, ¿qué hiciste? Señor, es que yo sabía que tú eras en exceso, ¿cómo se llama? Estricto. Y fui y la escondí. Así estamos escondiendo nosotros ese poder, ese talento, ese don que Dios nos ofrece. Y nuestro fin, pues ya sabemos cuál es, hermano. Los que dejamos de valorar ese poder, nos perderemos. Y seremos arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Hermanos, que Dios les bendiga.